Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Qué gusto saber que hay personas que nos ven desde Miami, desde Argentina, desde Colombia, de Ecuador. Para mí es un placer poder distraernos en esta época de pandemia y tener junto a nosotros a una voz muy autorizada para hablar sobre la prisión preventiva, tanto desde la perspectiva teórica como desde la perspectiva práctica, porque en definitiva Gonzalo Miranda no es solo un gran amigo, sino que es también un excelente jurista y fiscal general en Argentina ante el Tribunal Oral de Santa Cruz. Si no me equivoco, Gonzalo además tiene dos maestrías, una de la prestigiosa Universidad de Barcelona que dirigía el profesor Santiago Mir Puig, recientemente fallecido, y también cuenta con una maestría entre las universidades de Lleida y tres otras universidades más, si no me equivoco, y además también está desarrollando su tesis doctoral. De hecho, conversábamos hace un momento que ya está a punto de depositar esta tesis doctoral que va justamente sobre la prisión preventiva, según tengo entendido, con lo cual, insisto, estamos ante un total experto en la materia y no puedo hacer más que agradecerle a Gonzalo por siempre estar predispuesto para compartir en todos los ámbitos y simplemente recordar muy rápidamente cuáles son las pautas de estas sesiones en línea, ¿no? Gonzalo dispone de unos 40 minutos para exponer y después de esto vamos a tener durante 20 minutos una sesión de preguntas y respuestas. En la parte inferior de la pantalla, me parece, figura un botón que dice Ask a Question y ahí ustedes pueden escribir todas las preguntas que deseen y yo se las iré formulando a Gonzalo para de esta manera eh, tener la mayor interacción posible y que él pueda responder a todo. Sin más preámbulo, Gonzalo, la palabra es toda tuya. Ilumínanos, por favor. Buenas tardes a todos. Espero que estén llevando lo mejor posible los tiempos que vivimos. Quiero agradecer la invitación al doctor Andrés Cervantes y aprovechar para felicitarlo públicamente por su brillante defensa de tesis doctoral que realizó recientemente en la Universidad Pompeu Fabra. Además de destacar esta iniciativa que nos permite a todos en estas circunstancias mantenernos activos, conectados y actualizados en cuestiones jurídicas del más alto nivel, como se viene dando en estos encuentros. Hoy hablaremos sobre la justificación de la decisión sobre la prisión preventiva, que constituye un problema para todo el ámbito interamericano desde distintos planos de análisis. Iré desandando las principales consideraciones que aún se debaten sobre cada uno de los elementos que fundamentan la detención durante el proceso. No podré contar todos los problemas que tiene este instituto procesal, pero realizaremos una aproximación a algunos de ellos. Comenzaré con un breve recorrido histórico del instituto que siempre aporta al razonamiento que va más allá de una mala redacción legislativa o motivación judicial concreta y nos permite volver a la raíz para pensar qué es lo que legitima la prisión preventiva en un Estado democrático de derecho y qué no. El origen de la prisión preventiva se puede encontrar en la época de la civilización romana, aún existiendo discusión entre los historiadores del derecho respecto del uso de la prisión como pena, no la hay en torno a su utilización para retener al acusado antes del juicio. La llamada vincula fue especialmente considerada en el período monárquico, siendo la regla para la mayoría de delitos, mientras que en el período de la República se multiplicó el uso de la fianza para liberar al acusado. La detención se utilizaba para evitar la huida del pendiente de juicio o del que esperaba la condena a muerte o la ejecución de la pena por estar confeso, sustentada en la elevada probabilidad de que se produjera la condena. En la mayor parte de los casos afectaba a los extranjeros, soldados, esclavos y ciudadanos de clases bajas, traidores y prisioneros de guerra. El Código de Justiniano ya por aquel entonces recogió una serie de garantías análogas a las actuales de jurisdiccionalidad, duración máxima de prisión y una suerte de habeas corpus. Desde la Baja Edad Media y durante la Edad Moderna, el Tribunal del Santo Oficio o Inquisición, destinado a la persecución y castigo de delitos contra la fe, se destacó por la utilización como regla
de la prisión para poder someter a tortura al acusado con el objetivo de obtener su confesión. Por ello, esta prisión no era preventiva ni punitiva, sino coactiva, como forma de obtención de pruebas y, en gran medida, aflicción inmediata de quien ya se consideraba culpable, semiculpable, confundiéndose la figura del imputado con la del reo, de quien se pretendía que se juzgara a sí mismo mediante el arrepentimiento que presuponía la culpa. Ahora bien, el cambio de paradigma identificado con la época ilustrada inauguró el desarrollo del derecho a la presunción de inocencia y el reconocimiento del principio nulla pena, nulla culpa, sine iudicio, que diera origen al derecho penal moderno. El iluminismo estableció también las bases de justificación de la concepción cautelar de la prisión preventiva, que daría respaldo para que las legislaciones incluyeran al peligro de fuga y al riesgo de alteración de pruebas como fundamentos legítimos de su dictado. Con la consolidación de los estados constitucionales se desarrolló el uso de la restricción de la libertad ambulatoria para los individuos sospechosos de la comisión de delitos con un fundamento cautelar, pese a que no fue siempre establecido con tal función. Una vez aceptado este como sustento principal de la decisión, se mantuvo como medida de la misma, aún con variantes respecto al contenido particular que legalmente avala la restricción ambulatoria antes de la sentencia. Recordemos que la prisión logró su afirmación como pena dominante entre los siglos XVIII y XIX. En la época de los pensadores clásicos, las principales penas aplicables eran las pecuniarias, las corporales, la pena de muerte y las penas infamantes. Por ello, el pensamiento clásico, si bien sentó las bases de los futuros discursos legitimantes de la prisión preventiva, y aún recibe críticas por ello, lo hizo en un contexto en el cual el uso de esta medida de coerción procesal resultaba sustancialmente menos lesiva que las graves penas que se les imponían a los condenados, con lo que respetaba una vertiente de proporcionalidad. Pese al cambio ilustrado, la tensión entre la regla de tratamiento del imputado como inocente y la detención preventiva no fue resuelta. La inclusión de la presunción de inocencia en distintos tratados internacionales de derechos humanos en el siglo XX y a partir de allí su establecimiento definitivo y su previsión normativa en las constituciones y en los códigos procesales orientados de acuerdo a los principios del Estado de Derecho, que ya venían legislando en institutos del siglo anterior, reforzó el fundamento cautelar, pero nunca autorizó explícitamente la anticipación de una pena a la sentencia. Tampoco ha sido masivamente demandada su abolición. Sin embargo, la interpretación que tanto el Tribunal Europeo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han hecho de la prisión preventiva no resultó eficiente contra su uso masivo, ya que en la práctica puede verificarse un exceso frente al fundamento estrictamente garantizador de los fines del proceso. El derecho penal, orientado hoy a la prevención de riesgos, ha modificado el concepto procesal poniéndolo a su servicio, dirigiéndolo con aval normativo también a la evitación de riesgos futuros en algunos sistemas, cuando, por ejemplo, se concibe la prisión preventiva como obligatoria para ciertos delitos y al haberse añadido ya con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial la finalidad de proteger bienes jurídicos por su intermedio, fundamento que no se vincula con el sentido cautelar con que el instituto fue concebido. Las razones necesarias para el dictado de la medida intentan dar sustento de legitimidad al encarcelamiento durante el proceso frente a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad ambulatoria constitucionalmente consagrados, a partir de redacciones legislativas que con mayor o menor precisión señalan a los jueces en qué supuestos corresponde cautelar al acusado. La concepción cautelar como construcción dogmática significó un avance en materia de derechos frente a prácticas que utilizaban el encarcelamiento como medida punitiva, que es la concepción sustantivista, mayoritariamente aceptada previo a la época liberal clásica, pero que también puede advertirse presente en ciertas prácticas actuales. La consolidación de la naturaleza cautelar se reflejó en la motivación de la decisión basada en presupuestos análogos a los de las medidas cautelares en materia civil, el fumus boni iuris y el periculum mora, que en el orden penal están comprendidos por el fumus comissi delicti y el periculum libertatis. Sin embargo, me muestro escéptico en admitir la posibilidad de trasplantar y adaptar al proceso penal la teoría de las medidas cautelares que doctrinalmente ha sido creada, aceptada y transmitida durante las distintas generaciones y países para el proceso civil. Ello ante los principios diferenciados que regulan ambas materias,
debiendo tener el proceso penal una teoría propia que tenga en cuenta sus principios, directrices y pilares fundamentales. La consideración de la legitimidad de la prisión preventiva, solo en tanto y en cuanto sea considerada una medida cautelar, la distingue, al menos en un plano semántico, de cualquier medida punitiva, y con ello intenta alojarla fuera del umbral prohibitivo de la presunción de inocencia. Tal fundamento blindaría al instituto ante las exigencias constitucionales, pese a que, de cualquier modo, debe verificarse si en todos los casos se cumple. El difícil intento de reconocer en la actualidad de la prisión preventiva un fundamento procesal y no penal sustantivo suele partir de la afirmación de la dimensión de la presunción de inocencia como regla de tratamiento y de su reconocido carácter central como inspirador de la disciplina constitucional del proceso, que impone una consideración de los preceptos que la definen dirigida a dotar a la medida de una funcionalidad instrumental al servicio de aquel. Así, los autores contemporáneos, como lo hacían los pensadores de la Ilustración, afirman generalmente que la prisión preventiva es compatible con la presunción de inocencia solo si el encarcelamiento se dirige a ciertas finalidades concretas, no punitivas. La configuración de la medida viene dada entonces por ese fin primordial de asegurar la presencia del imputado, fundamentalmente en el juicio oral, y el sometimiento a la ejecución de la presumible pena a imponer, garantizando la realización del juicio y conjurando ciertos riesgos que aseguren la efectividad de la sentencia. Las medidas de coerción procesal, sean reales o personales, se basan en un pronóstico de mera probabilidad, sospecha. Así, la coerción procesal es, por definición, instrumental y provisoria. Sin embargo, el análisis de algunos supuestos legales de admisión de la medida pone en crisis la exclusividad de esta finalidad de aseguramiento procesal, reconociéndose una dualidad entre fines aseguratorios y preventivos, siendo reconocido por abundante literatura que la pretendida medida cautelar personal funciona en la práctica como una verdadera pena anticipada. La cuestión se ha convertido en un problema para los jueces, sobre cuyas espaldas recae el peso de dotar de contenido a las disposiciones legales, sin alejarlas del cuadro constitucional. Es, por tanto, la interpretación judicial, expresada en las decisiones pertinentes, la que determina en última instancia la identidad de la prisión preventiva en cada ordenamiento, incluido el supuesto de hecho relevante. Por tal motivo, la delimitación de los supuestos, así como la acreditación de los mismos, deben venir realizados del mejor modo posible por la legislación sobre la base de los fundamentos político-constitucionales considerados legítimos, limitando de esa forma la discrecionalidad judicial. Parece quedar al menos entre algunos un sabor a paradoja, producido al afirmarse contemporáneamente el derecho a la libertad ambulatoria, la presunción de inocencia y la legitimidad del encarcelamiento preventivo. Ello tiene como consecuencia el desarrollo de cuestionamientos que se dan ya sea respecto de todos los supuestos en que legalmente se autoriza la medida o solo ante algunos de ellos. Las refutaciones pueden dividirse en objeciones externas o internas. Entre las críticas externas tenemos las que afirman la incompatibilidad de la prisión preventiva con la presunción de inocencia sin más y tildan aquella de inconstitucional, y la basada en que, aun cuando fueren compatibles la prisión preventiva y la presunción de inocencia, ello no implica necesariamente que los fines cautelares justifiquen privar de su libertad a personas que aún no han sido condenadas, por no encontrarse demostrado que un bien, el aseguramiento del proceso, valga más que el otro, la libertad individual, en cada caso. Como crítica interna, se manifiesta la relativa a que no todos los fines alegados para encarcelar son genuinamente cautelares, y por ello debe desvelarse su verdadera naturaleza y erradicar los que no lo sean de la legislación y de la praxis. A tales críticas puede sumarse la que, aceptando la concepción cautelar y la regulación de la misma, advierte un marcado abuso en su concreta utilización en los tribunales, producto fundamentalmente de que la escasa delimitación legal habilita la discrecionalidad judicial y de una errática utilización de los presupuestos habilitantes por parte de los magistrados. No me detendré en las posturas abolicionistas por falta de tiempo, pero básicamente sostienen que si no se demostrase que hay en la cumbre del sistema algún principio que pueda entrar en conflicto con el derecho a la libertad de los imputados durante el proceso, habría que descartar de plano la prisión preventiva como institución válida.
La crítica interna sostiene que por aplicación del principio pro homine solo se debe acudir al encierro cautelar para garantizar la comparecencia al proceso del imputado y su presencia para la ejecución de la pena corporal. Y advierten y denuncian la sustantivización de motivos que son utilizados para respaldar el dictado de la decisión bajo el amparo de supuestos objetivos procesales que no lo son. La discusión se da fundamentalmente en orden a la causal que busca evitar la reiteración delictiva o proteger bienes jurídicos mediante la actividad procesal, y también respecto de argumentos como el peligro de alteración de orden público o la alarma social, que pese a sus orígenes espurios, permanecen anclados en la cultura jurídica. De todos modos, es en el campo de la praxis donde se observa el uso abusivo y patológico del instituto, fogoneado por permanentes campañas de ley y orden propias del Estado de Policía, y en cuya ejecución se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad, debiendo ser este el ámbito en el que vale concentrar los mayores esfuerzos para neutralizar las consecuencias negativas de su aplicación. El Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, sostiene que lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena, como si la dimensión definitiva e irreversiblemente punitiva del instituto procesal radicase en el dato externo del fin eventualmente perseguido con ella, o del modo en que éste es denominado, en lugar de ser una implicación material, esencial, de la propia naturaleza del instituto, que le constituye en todo caso. Esos elementos conflictivos, difícilmente eludibles, recaen bruscamente sobre el momento judicial, haya o no conciencia de ello en quien lo gestiona, tomando aquí valor las teorizaciones que aporta la psicología cognitiva y los sesgos que, como integrantes de la sociedad, los jueces poseen. Ahora bien, yendo en concreto a los presupuestos, el elemento sustantivo de la decisión se encuentra configurado por el hecho sobre el que recae la acusación respecto de la persona investigada penalmente y su participación en el mismo. Resulta claro que, en cualquier estadio previo a la sentencia, no se encuentran probados los hechos ni determinada su autoría, por lo que el juez que debe decidir sobre una medida cautelar se encuentra lejos de alcanzar la certeza apodíctica necesaria para arribar a la decisión que pueda desencadenar en una condena que imponga una pena. Pese a este incipiente estado de cosas, el requisito sustantivo de la medida cautelar deberá estar de alguna manera establecido. Por lo tanto, debe llevarse a cabo un juicio de verosimilitud sobre la existencia del derecho o situación jurídica cuya existencia se pretende que se declare en la sentencia definitiva. Ante tal panorama, en relación a la exigencia de mérito sustantivo propio de las medidas cautelares, el fumus comissi delicti, se sostiene genéricamente la necesidad de que concurran elementos de convicción suficientes que permitan afirmar que existe una sospecha de que el imputado es autor o partícipe del hecho punible investigado y, en consecuencia, que se llevará adelante el juicio oral y público en su contra. Esa imputación judicial debe efectuarse mediante un juicio sobre la responsabilidad criminal del encausado que tenga un fundamento sólido y razonable y que tenga en cuenta la precariedad de la etapa procesal que se transita, pero también la gravedad de las consecuencias que la privación de derechos implica. La dificultad, como bien identifica el profesor argentino Daniel Pastor, reside en que este juicio de probabilidad no puede ser realizado más que bajo circunstancias en gran medida decepcionantes, pues esa comprobación, evidentemente, no surge en el marco de un juicio oral y público, sino en el del procedimiento preliminar que es escrito, secreto para los terceros y limitadamente contradictorio. Debe quedar claro que se trata de un presupuesto de la medida cautelar, pero que nunca puede operar por sí solo como legitimación de la detención, ya que si bien el encarcelamiento preventivo requiere el mérito sustantivo, este no representa su justificación, sino apenas uno de los requisitos necesarios para su dictado. En derecho comparado se observa la posibilidad de que se trate de un hecho incluido en un listado, numerus clausus, delitos merecedores per se de la medida, o que se trate de un delito grave por su pena y o sus circunstancias. De esta manera bastaría solo la acusación para encarcelar. En estos supuestos, por decisión del legislador, el mérito sustantivo se convierte en el único fundamento, y legítimo por cierto, para dictar el encarcelamiento preventivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos opinó ya desde el informe 2/97 que restricciones como las introducidas en Argentina para los delitos de narcotráfico, que se fundan
la naturaleza reprochable y las consecuencias sociales negativas de un determinado tipo de delitos son elementos que pueden ser utilizados para menoscabar la presunción de inocencia. En estos casos se impone un castigo anticipado, sin que el juez competente se haya pronunciado aún sobre la culpabilidad, dando origen a la aplicación arbitraria y desviada de la prisión preventiva que implica una presunción legal absoluta de peligrosidad. En algunas prácticas judiciales puede apreciarse una suerte de profecía autocumplida, que lleva a pensar que si el imputado llega detenido a juicio, mayores posibilidades habrá de que sea declarada su culpabilidad, lo cual resulta peligroso en un Estado de Derecho cuyos procesos penales deben basarse en evidencias sobre los hechos. Teniendo la prisión preventiva y la pena diferentes finalidades, el resultado al que arribará el proceso no tiene que ver con la confirmación o imputación, sino con que al momento del dictado de la medida, la prisión preventiva encuentre reunidos sus requisitos siempre precarios, pero motivados en el momento en que se dicta. Debe analizarse si acaso la utilización de estándares de prueba objetivos que recojan la distribución de error aceptada desde una decisión político-criminal plasmada en la legislación puede ayudar a la concreción de la premisa normativa respecto del elemento material y limitar la discrecionalidad judicial a su respecto. La solución es que el presupuesto esté determinado con certidumbre y que funcione como límite, no excluyendo ningún delito en particular de su valoración en cada caso, a excepción de los de escasa relevancia penal, ante los cuales no debería ser posible acordar medida alguna de tanta gravedad como la privación de libertad. El legislador lo establece siempre mediante conceptos indeterminados. Los preceptos legales hoy utilizados no prescriben reales estándares de prueba, ya que su redacción es vaga, imprecisa y deja a la libre discrecionalidad de los jueces la evaluación de cuál debe ser el grado de probabilidad en la determinación del hecho, a partir de la prueba colectada hasta ese momento, que resulta necesario o suficiente para el dictado de la grave medida cautelar. Las formas expuestas en los códigos, opuestas al principio de taxatividad y certeza que debe tener toda causal que habilite la detención preventiva, no brindan al juez herramientas para decidir sobre la probabilidad y verosimilitud del supuesto. Se verifica repetidamente la omisión de un fundamento epistemológico y sistemático que permita tomar la decisión cautelar en las condiciones que el momento procesal requiere y poder motivarla sobre aquel, brindando a la vez a los justiciables reglas claras y previsibles sobre la posible privación de derechos. Se usan fórmulas tales como constancia del hecho, motivos bastantes para sospechar, antecedentes que justifiquen, una labor epistemológica tendente a formular verdaderos estándares controlables intersubjetivamente en relación con la valoración necesaria sobre la existencia de un hecho, puede aquí tener un rol importante, toda vez que en los conceptos utilizados por el legislador reina la vaguedad en la determinación de la ponderación que debe realizarse en cada caso. La delimitación de un criterio que permita determinar un grado de convicción material para el dictado de la prisión preventiva que habite entre la certeza apodíctica necesaria para el dictado de una sentencia condenatoria y la mera presunción de existencia de un hecho ilícito que resulte lo suficientemente fuerte como para vencer sobre el derecho a la libertad del individuo, resulta indispensable en un ordenamiento jurídico dentro de un Estado democrático de derecho. Digamos, Estado social y democrático de derecho, y sirva esto como homenaje al profesor Milpuch, que recientemente nos dejó. Se da por sentado que al no existir la certeza absoluta, se parte de la base de que se cometerán errores, con lo que el estándar definido tiene por objeto disminuir lo máximo posible su cantidad, a la vez que en su determinación exige decidir previamente, desde la instancia de decisión política, qué errores serán más aceptables. Un esquema posible supondrá que la información aportada por el fiscal, aunque indiciaria, deberá ser lo suficientemente contundente al tiempo de aportar datos confirmatorios de contrastación diversa respecto de la existencia del hecho típico y la participación delictiva. Se trata de evidencia de suficiente intensidad que aporte una confirmación superior a la imputación formulada y respecto de la cual el radio de acción de la defensa se ha reducido a un límite tan estrecho como para que convencionalmente la solicitud sea aceptada como verdadera sin mayores inconvenientes. La elaboración de estándares de prueba no es sencilla
y concierne en todo caso a los epistemólogos tras la decisión política respecto del margen de error tolerable. Existen modelos que pueden ser considerados. Defiendo que en el caso de la prisión preventiva, acorde al nivel de derechos afectados, tiene que ser alto el nivel de exigencia probatoria. Es decir, que sea sostenible una fuerte sospecha de culpabilidad y que también sea necesario que se aporte prueba que sea legalmente suficiente para soportar cada uno de los elementos del delito. Pasemos ahora al elemento procesal, que es el segundo presupuesto y se encuentra definido por el periculum libertatis, entendido como la necesidad de neutralizar la peligrosidad procesal, que justifica la razón de la existencia de la prisión preventiva y la distingue de la pena en términos conceptuales. Es decir, se deben dar ciertas circunstancias o características que demuestren que existe un estado de probabilidad prevaleciente de que el imputado atentará contra los fines del proceso pendiente. Dos cuestiones distintas se advierten en el análisis de, por un lado, los fundamentos legítimos que configuran el riesgo procesal y, por otra parte, las circunstancias acreditativas de las que puede inferirse la existencia de tales peligros. Respecto a estas últimas, cabe decir que el juicio de peligrosidad procesal exige la comprobación efectiva de circunstancias objetivas y ciertas, en un caso concreto, y respecto de un imputado determinado, que indique la existencia probable del riesgo de que se trate. Es decir, que el peligro procesal debe tener fundamento en elementos objetivos que deben ser verificados. El problema radica en que el juez debe contar para ello con datos derivados de elementos de prueba incorporados válidamente al proceso. Sin embargo, parece extremadamente difícil, al menos en la mayoría de los casos, probar la realización de un comportamiento futuro. Por ello, esto implica para algunos autores hacer futurología, que resulta imposible en un brevísimo plazo, mientras que para otros debe establecerse sobre las condiciones de arraigo del procesado, siempre que sean específicamente expuestas. Una tercera posición señala que esto no representa un estándar probatorio adecuado, sino que la decisión debe basarse en una fórmula diferente. Será necesario para ello, en todos los casos, excluir la utilización de presunciones en pos de la exigencia de genuinas pruebas, ante la necesidad de justificar, mediante razones epistémicas, también los enunciados relativos a la presencia de peligrosidad procesal e indispensabilidad de encarcelar. Estos datos, que algunos códigos enumeran, están normalmente identificados con circunstancias como la escala penal amenazada, la posibilidad o no de prever una condena de ejecución condicional, la falta de residencia, la ausencia de arraigo familiar y o de trabajo o negocios, las facilidades para dejar el país o mantenerse oculto, la declaración anterior de rebeldía, el sometimiento a proceso o cese de prisión preventiva anterior, el comportamiento previo en otro proceso, la personalidad, la tendencia a delinquir, ciertos hábitos de vida y frecuentaciones, los antecedentes penales y la naturaleza de las imputaciones, entre otros. Los decisores entienden habitualmente que la relación entre estos datos y la conclusión constituye una plausible argumentación sobre razonables juicios de prognosis. Sin embargo, la posibilidad de utilizar esos antecedentes como presuntivos iuris y su idoneidad inferencial en términos probatorios dependerá de que sean aptos como datos indiciarios, lo cual requerirá de la presencia de un respaldo fáctico justificado. En otras palabras, es insoslayable una fundamentación empírica y no normativa que cimiente la regla de paso del dato indiciario a la pretensión, tal que esa regla constituye una genuina máxima de experiencia. El hecho de que los textos legales proporcionen catálogos como el mencionado es, a estos efectos, del todo irrelevante en términos epistémicos. Que tal o cual dato sea o no idóneo como para inferir de él la presencia de otro hecho, por caso la peligrosidad procesal, fungiendo como prueba, es una cuestión por completo independiente de cualquier listado plasmado en la legislación. Se cuestiona si es posible admitir que mientras la pena solo puede ser fundada en la certeza de que un comportamiento ha sido efectivamente realizado, se afirme a la vez que es legítimo privar de libertad a una persona debido a la posible realización de hechos futuros sobre los cuales no se requiere certeza alguna. El principal problema que enfrentan las predicciones sobre comportamiento futuro es que no son pasibles de ser demostradas ni refutadas, razón por la cual su legitimidad es dudosa en todos los casos. Numerosas investigaciones empíricas criminológicas reflejan el mayor o menor acierto de estudios sobre condenados
a los efectos de evaluar la posibilidad de reincidencia. Sin embargo, tales métodos no han sido desarrollados para ser aplicados respecto de quienes aún no se ha comprobado si han cometido un comportamiento delictivo. En síntesis, la peligrosidad procesal derivada del posible entorpecimiento de la investigación o del riesgo de fuga no debe presumirse, y cuando se base en escalas penales, que son circunstancias de derecho, debe admitir prueba en contrario. Por lo tanto, es el Estado el que debe constatar los motivos para encarcelar preventivamente a todo individuo al que le cabe una imputación penal a partir de parámetros objetivos, circunstancias de hecho, sin invertirse la carga de la prueba. Ahora bien, entrando brevemente en las causales en particular, la evitación de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia o riesgo de fuga es sin duda lo que justificó el nacimiento de la prisión preventiva y también aquello que en la práctica seguirá fundando la mayoría de los autos de prisión que se dicten. Hay autores que sostienen incluso que este es el único verdadero fundamento cautelar y que sin la sospecha fundada del peligro de huida nunca podría justificarse la detención. Se trata en definitiva de garantizar la disponibilidad física del imputado durante el desarrollo del proceso, asegurando su desarrollo así como la ejecución de la eventual sentencia. En la actualidad, los motivos que décadas atrás podían intuir una fuga y sospechar del éxito de esta han mutado ante la evolución de los mecanismos que habilitan la cooperación internacional, los medios de comunicación, las redes sociales y los medios técnicos producto de la revolución tecnológica, limitando fuertemente los lugares y modos en que una persona fugada podría continuar su vida bajo refugio. Por otra parte, la vida en la clandestinidad y en un estado de permanente inseguridad y vigilancia del entorno puede ser considerada en sí misma una pena natural grave. Más allá de las críticas al fundamento, que coinciden en esencia con las ya realizadas a la función cautelar, los mayores problemas en este supuesto radican en la acreditación de las circunstancias del riesgo, es decir, los datos en base a los cuales puede el juez apreciar y declarar la existencia del peligro de fuga. Parece difícil que la eventual huida del imputado pueda ser verificada de alguna manera, salvo casos excepcionales, en los cuales se descubre al individuo cuando ya ha comenzado a desarrollar el plan para evadir la acción de la justicia. Por ejemplo, se comprueba que ha adquirido un pasaje a un país extranjero y es detenido en el aeropuerto. Ahora no podría por la pandemia, ¿no? Pero dice Nieva Fenol que en definitiva lo único que objetiva el presupuesto es la disposición de medios para la fuga. Como dije antes, los peligros procesales no se presumen y que para que la verificación de su existencia resulte razonable, se requiere la constatación efectiva de circunstancias objetivas, cuya existencia deberá ser demostrada en virtud de la incorporación y valoración de elementos de prueba del caso concreto en el marco del proceso. En función del momento procesal en que se plantee la petición de prisión preventiva, el grado de información fiable disponible por el tribunal puede ser diverso. En los primeros momentos de la investigación, los datos de los que disponga el juzgador pueden ser escasos o confusos, y suele decretarse la medida a pesar de esa menor fiabilidad. Ahora bien, en momentos posteriores, y ya avanzada la instrucción, es exigible al juez que revoque la decisión en caso de que aprecie la falta de certeza de los datos de los que inicialmente dedujo la concurrencia del riesgo. No debe dejarse pasar aquí la posibilidad difusa de que, por ejemplo, las circunstancias personales pueden ser utilizadas en un doble sentido. ¿Es acaso una persona sin recursos más proclive a fugarse por no contar con arraigo? ¿O lo es aquella con gran disponibilidad económica para procurarse una nueva vida? Considerar el impacto psicológico de la posible pena del imputado es ciertamente un ejercicio de futurología para un jurista. Y las resoluciones judiciales no pueden estar basadas en esos juicios meramente intuitivos, porque los mismos no son legítimamente motivables. Sin embargo, si ese impacto fuera valorado por un profesional de la psicología, naturalmente que sí podría ser objeto de consideración, a pesar de que seguiría siendo inseguro. Ahora bien, dentro de la finalidad de garantizar el cumplimiento de la pena, se ha incluido también el entorpecimiento de la investigación, el ocultamiento o destrucción de pruebas. Las clases de conducta y las acciones concretas subsumibles en esta categoría parecen sumamente variadas y por ello deben ser descritas de modo específico. Debe consignarse y ponderarse también cuál es la prueba que se busca proteger
y si ello es proporcional con el derecho fundamental afectado. Por ello, la acreditación de las circunstancias probatorias de este riesgo debe ser también explícita y motivada sobre elementos indicativos concretos del peligro cierto, actual y relevante de destrucción probatoria. Lo que en general se pretende es impedir que el imputado obstaculice o dificulte la investigación judicial mediante prácticas que excedan las posibilidades que le brinda el derecho de defensa, el cual debe respetarse en todos los casos, aun cuando conspire contra el éxito de la investigación. Dentro de la concepción histórica de la prisión preventiva, este supuesto ha sido pacíficamente aceptado por la mayoría de las legislaciones que específicamente lo consignan como fundamento, aunque si se analiza debidamente la idea, puede incluso discutirse si es propiamente cautelar. Ferraioli considera que esta causal es ilegítima en la medida en que desde una concepción acusatoria del proceso perjudica la obtención de la verdad a través del contradictorio, ya que si el acusado se encuentra detenido, se dificulta la preparación de las pruebas por parte de la defensa. El Estado debería asegurarse por otros medios la realización de las pruebas y solo en casos excepcionales debidamente constatados podría utilizar este motivo y, una vez asegurada la prueba concreta de que se trate, disponer la libertad del sospechoso. Además, la duda permanecería en un razonamiento anterior, dentro de las críticas ya señaladas al encarcelamiento cautelar propiamente dicho, acerca de si esta finalidad del proceso tiene mayor valor en nuestro sistema que el derecho a la libertad de los individuos considerados inocentes. Esta posición crítica se sustenta además en el hecho de que el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos solo refiere a la restricción anticipada de la libertad del imputado para asegurar su comparecencia al juicio. Por otra parte, respecto de la verificación de esta clase de peligros procesales, se observa que la mayoría de los modos de entorpecer la investigación penal constituyen a su vez, de forma autónoma, delitos ya tipificados en la ley penal sustantiva. Y toda vez que el encarcelamiento preventivo intentaría aquí prevenir la comisión de tales delitos, la prisión dictada por tales razones constituiría una verdadera medida de seguridad a fin de neutralizar la peligrosidad criminal del imputado. El tercer riesgo procesal que suele ser contemplado para justificar la prisión preventiva es el peligro de reiteración delictiva, junto a la protección de bienes jurídicos de las presuntas víctimas y la consideración de la habitualidad delictiva. Esta causal se encuentra presente en la legislación española y también, al menos para algunos delitos, en los ordenamientos procesales de Italia, Costa Rica, Alemania, Guatemala, Francia y Brasil, entre otros. A pesar de que buena parte de la jurisprudencia de diversos tribunales locales y de algunos órganos internacionales de aplicación de los instrumentos convencionales de derechos humanos limita los supuestos de peligro procesal a los casos de peligro de fuga y peligro de entorpecimiento, la doctrina del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas admite como motivo que justifica la detención la peligrosidad del imputado y su posibilidad de reincidencia. En el ámbito internacional, el artículo 58.1b del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, lo prevé. Pero la Corte Interamericana ha indicado que la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuibles a la pena, sino que solo se puede fundamentar en el fin legítimo de asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Además de estas causales, han existido durante el desarrollo de la legislación procesal supuestos justificantes que, pese a encontrarse actualmente derogados en su mayoría, mantienen una consideración latente como baremo judicial. Me refiero a la alarma social y a la alteración del orden público. Estos son criterios ajenos que claramente exceden de la propia naturaleza cautelar y eminentemente procesal de la prisión preventiva, para entrar en una dimensión más propia de la pena misma o las medidas de seguridad, en la que la medida cautelar como instrumento de una política de prevención de dudosa constitucionalidad desempeña un papel propio de la finalidad a la que responden estos supuestos busca, en todo caso, satisfacer un sentimiento colectivo de indignación, sobrecogimiento o preocupación, propiciado por las especiales características de un hecho delictivo: gravedad, ensañamiento, notoriedad, repercusión mediática, desprestigio para las instituciones o funciones del Estado, etc. Circunstancias que en general son ajenas al imputado.
Usar la prisión preventiva como instrumento apaciguador de ansias y temores, presuntamente suscitados por el delito con un carácter intimidatorio o retributivo, resulta insostenible en un sistema que respeta los derechos de los ciudadanos y proclama la supremacía constitucional. Este tipo de causales no son más que cortinas de humo a través de las cuales el legislador logra un alargamiento de la política de seguridad, a la par que brinda un poder excesivo a la policía y a los medios de comunicación. La política penal del orden público y el populismo punitivo se apoyan en la creencia de que solo una agudización de la represión permitirá hacer frente de manera eficaz al problema de la criminalidad. Aquí se enmarca esta causal, que adopta una función de pena sin juicio, ejemplar e inmediata y por tanto vedada en un Estado democrático de derecho. Aunque estas causales hayan sido erradicadas de las legislaciones, sigue latente su utilización solapada detrás de argumentos que refieren a las otras finalidades indicadas, pero que en realidad continúan respondiendo a ese impulso preventivista o retribucionista. La prisión preventiva puede aparecer así muchas veces como un bálsamo para la demanda de justicia, para la víctima o para la sociedad. Sin embargo, no parece ser una finalidad legítima. Finalmente, quiero señalar que la aplicación del principio de necesidad a la prisión preventiva en un sistema democrático debe responder a la exigencia constitucional de excepcionalidad, conforme la cual se explica que la medida más grave nunca puede convertirse en regla general, sino que ha de adoptarse exclusivamente cuando se cumplan escrupulosamente los fines que la justifican. Por ello, la decisión debe ser siempre subsidiaria y adaptarse solo cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad, a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. Y por último, debe considerarse la garantía del plazo razonable a los efectos de la limitación temporal de la medida, que se desprende de los artículos 7.5 de la Convención Americana y el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pese a que hasta aquí no ha operado como debía. Los organismos internacionales de aplicación de los tratados han fracasado en erigir a este derecho como una efectiva protección contra el abuso que los estados realizan del encarcelamiento preventivo. Se hace necesario que la medida dure lo imprescindible para cumplir con su objetivo, para lo cual es necesario tramitar con preferencia y con la mayor urgencia posible los procesos penales que tengan presos preventivos. Muchas gracias a todos por su presencia y atención y quedo a disposición de las preguntas. Muchísimas gracias, Gonzalo, porque ha sido una exposición de verdad magistral y es un lujo escuchar que un fiscal tenga los criterios que tú nos has presentado, porque la verdad es que son muy alejados de la realidad que todos vivimos. Ya tenemos un par de preguntas. Te pediría, eso sí, que las respondas de forma muy concisa, porque el día de hoy voy a tener que terminar unos minutos antes, quizás en unos 10 o 15 minutos, pero de todas formas me voy a tomar yo mi privilegio de moderador, porque mencionaste en su momento el Estatuto de Roma. ¿Es correcto quizás hacer un estudio de la prisión preventiva aplicada en el derecho nacional, teniendo en cuenta también lo que dice el Estatuto de Roma? ¿No deberíamos hacer esa diferenciación clara? Porque desde mi punto de vista y lo que yo he estudiado del Estatuto de Roma, hasta cierto punto se establece un derecho penal del enemigo. Y quizás en ese sentido, como estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, quizás es relevante el criterio de peligrosidad, pero no en el derecho interno, no lo sé. Pero claro, el Estatuto de Roma, recordemos todos que inclusive vacía de contenido el principio de legalidad, porque la competencia de la Corte Penal Internacional se extiende incluso a otras conductas que sean consideradas gravísimas, asimilables a las previstas en el Estatuto. Y la segunda pregunta es, ¿qué harías con los delincuentes, o bueno, no delincuentes, los procesados en delitos económicos? ¿Estas personas deberían ser también sometidas a prisión preventiva o nunca? ¿Bastaría con la fianza, sí o no? Te dejo con esas dos dudas de momento. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las preguntas. Sin duda que el Estatuto de Roma no lo menciono como un modelo a ser tomado del derecho interno,
sino justamente para mostrar que esto no está erradicado en la actualidad. El derecho interno, por suerte, en general en Latinoamérica, los códigos incluyen únicamente el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Pero, por ejemplo, en España todavía está la limitación de la investigación delictiva como causal. Y en la Corte Penal Internacional se refuerza esto, porque quiero mostrar que no está tan claro todavía en la discusión los fundamentos en este sentido. Por lo tanto, el derecho interno no lo confundiría y el derecho internacional los discutiría incluso. Porque el derecho penal del enemigo, sin duda, le trae mucha tela para cortar. Y la segunda, ¿cuál era? Disculpa. Si en los delitos económicos debe haber prisión o no, preventiva. No deben ser considerados ni para un lado ni para el otro, digamos, en ese sentido. No veo por qué excluirlos de la consideración general y tomamos la prisión preventiva con los límites y parámetros que estuve exponiendo hoy, ni tampoco ser beneficiados, porque si no, volvemos a caer en que la prisión preventiva es solamente para los pobres, ¿no? Digamos. Muy bien. Ahora sí, vamos con las preguntas que tenemos del público. Voy a dejar de compartir pantalla porque me dicen que tenemos unos problemas de audio. Así que a ver si así se escucha mejor. Nos pregunta David, en las legislaciones o inclusive, como decía, según los principios de la ONU, se sigue admitiendo la presunción de peligrosidad. Entonces, ¿a quién le corresponde o a quién le debería corresponder probar esa peligrosidad? Claro. Como expuse, la carga siempre tiene que hacer el Estado. Pero justamente cuando existen presunciones es cuando se invierte la carga de la prueba. Está bien pensada la pregunta y bien entendido David en este punto en particular. Porque cuando se prevé un peligro de organización delictiva, lo que está haciendo es que se escapa defendiendo. Primero, el hecho anterior, que aún no está aprobado, y segundo, esta posibilidad de reiteración delictiva sobre la base de presunciones legales que, como yo decía, deberán en todo caso, si es que se admite esta causal, ser probadas sobre elementos objetivos que existan en el expediente que se está tramitando de esta causa, donde se dispone la prisión o no de los expedientes. Por lo tanto, si esto ocurriera, estaría invirtiendo la carga de la prueba. Obviamente puede estar el Estado, pero es contrario a la presunción de inocencia como regla de juicio y la inversión de la carga de la prueba. Solo aclara esto último que no se escuchó muy bien. ¿Invertir la carga de la prueba viola la regla de trato procesal, sí o no? Invertir la carga de la prueba viola la presunción de inocencia, pero no la dimensión de trato procesal, de tratamiento del imputado, sino la dimensión de regla de juicio, que tiene la dimensión de la prueba de la presunción de inocencia, que tiene varias dimensiones. Perfecto. Otra pregunta muy práctica, la hace David Cando. Si podrías mencionar 3 sentencias de la Corte Interamericana sobre prisión preventiva para los estándares. Sí, bueno, estándares no hay, te diría. Estándares de prueba objetivamente formulados, ni siquiera la Corte Interamericana ha llegado a este punto. Los estándares de prueba se empiezan a desarrollar a partir del estudio sobre la epistemología en nuestro ámbito en castellano, la Facultad de Arquitectura Jurídica de la Universidad de Girona empieza a trabajar estos temas, como Larry Naudal, y ahí Jordi Ferrer Beltrán, que lo trabajan primero para llegar a estándares de prueba para arribar a una sentencia, y lo que yo propongo es que también se adapten a las vías intermedias del proceso. Con respecto a igual la sentencia de la Corte Interamericana,
Tengo algunas, a ver si tengo un apunte para poder citarlo. Si no, lo pongo ahora. Lo dejo escrito acá en el chat, si les parece bien. Cuando terminemos, pueden chequear. Perfecto. Y para finalizar, mi querido Gonzalo, vamos a hacer una última pregunta. Nos dice Emilio, sin dudas en la práctica existe un déficit en la motivación respecto al elemento material de la prisión preventiva. Sin embargo, cabe preguntarse si la cristalización de estándares de valoración probatoria nos acerca a un sistema de pruebas tasadas. ¿Debe haber pruebas tasadas? ¿Cuáles son? Bueno, primero saludarlo a Emilio, saludos fuerte de Patagonia. Segundo, muy buena la pregunta porque da el punto. Ahí sí, una vez que nos metemos en los estándares de prueba, tenemos que discutir los sistemas de prueba. Y uno de los sistemas de prueba tasada, como la zona crítica, como la zona razonable, la prueba tasada casi que te diría que en ningún caso debería ser aceptada. Por eso, una vez que aceptemos y formulemos estándares de prueba, lo que tenemos que hacer es evitar caer en la prueba tasada porque nos lleva a presunción. Y lo que tenemos que aportar a las pruebas es herramientas para decidir en cada caso la relación entre el mercado legal y el hecho concreto. Muy bien. Un segundo, por favor. Bueno, yo creo que estamos listos. Solo agradecerte de nuevo, Gonzalo, y si podrías quizás recordar alguna sentencia en este momento de la Corte Interamericana que nos insisten. Yo les diría sobre este tema que la Corte Interamericana tiene varias sentencias de prisión preventiva, pero lo que dice siempre es el plazo se excedió y por tanto la prisión es arbitraria, pero no nos dice mucho más, no nos dice cómo calcular cuándo ese plazo se vuelve excesivamente prolongado. Y hay otras sentencias de la Corte Interamericana en la que igualmente dice que solo puede servir para que el procesado comparezca en el proceso penal y que no destruya pruebas. Pero de nuevo, el problema de la Corte Interamericana es que no precisa aún más esos estándares que mencionaba Gonzalo, ¿no? Si te tienen que coger con el pasaporte y con el ticket en el aeropuerto, o si el solo hecho de ser rico ya te pone en una posición de abandonar el país. Eso no lo ha precisado la Corte Interamericana, ha sido muy generalista. Exacto. Sí ha precisado las causales. Algunas sentencias puedo mencionar, y ahí el caso Bayarri contra Argentina, del 30 de octubre de 2008. El caso Barreto Leiva contra Venezuela, el 17 de noviembre de 2009. Y alguno más reciente, el caso Costa versus Perú, del 27 de noviembre de 2013. Y uno que sea trayendo un poco más de tela para cortar, el caso de Olinka Primal versus Chile, el 29 de marzo de 2014. Genial, Gonzalo. De nuevo, simplemente agradecerte, recordarles a todos que el próximo lunes vamos a contar con una experta en arbitraje de inversión, como es la doctora Magdalena Vaz de Uruguay, que nos va a hablar sobre la relación del arbitraje de inversión con derechos humanos. Y nada, simplemente agradecerte en nombre de todos los que tuvimos el placer de escucharte, Gonzalo, enviarte un fuerte abrazo a la distancia y esperar vernos muy pronto. Igualmente, y bueno, agradecer a todos tu presencia y enviarte un fuerte abrazo. Muy bien. Listo, nos vemos. Chao a todos. Hasta luego.